La ingeniera invisible, señoras y señores, el único genio detrás del sistema Aries, mi hijo Brent. Los aplausos eran ensordecedores. Me quedé paralizada mientras mi padre Edward le entregaba el micrófono a mi hermano, un adicto al juego que no podía escribir ni una sola línea de código. Edward se inclinó hacia mí, su sonrisa perfecta, y pronunció las palabras que borraron 10 años de mi vida. No hagas una escena, Mia, susurró con voz helada. Tú solo eres la mecánica. Las mecánicas no reciben acciones. Ahora sonríe o ni siquiera tendrás una indemnización. No grité. No lloré. Saqué mi tarjeta de seguridad del bolsillo y la dejé suavemente sobre la mesa de caoba. Hizo un clic suave que nadie escuchó entre los vítores. Luego me di la vuelta y salí. Caminé pasando a los inversionistas, el champán, y los $1. 2.000 millones en tecnología que, sin que ellos lo supieran, estaba a punto de convertirse en papeleo muy, muy costoso. Antes de contarte qué sucede cuando una mecánica decide dejar de arreglar el motor, déjame un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Alguna vez alguien se ha llevado el crédito por el trabajo de tu vida? Me senté en mi sedán de 10 años, el motor frío, escuchando el bajo apagado de la música de la celebración retumbando a través del concreto del garaje. Mi nombre es Mia. Tengo 32 años, y durante la última década, he sido un fantasma. Dentro de ese edificio, brindaban por el futuro de Aries MedTech. Celebraban las prótesis robóticas clase 3 que podían permitir que un hombre paralizado corriera un maratón. Pero no sabían cómo funcionaban realmente esas máquinas. No sabían que cada línea de código, cada protocolo de seguridad y cada registro de cumplimiento de la FDA llevaban mi huella digital. Mi hermano Brent, el arquitecto. Brent ni siquiera podía deletrear cumplimiento. Era un adicto al juego que trataba las cuentas de la compañía como su casino personal. Pasé mis 20s limpiando sus desastres. Trabajé jornadas de 18 horas corrigiendo sus errores, cubriendo sus rastros y asegurándome de que nuestra tecnología no matara accidentalmente a alguien. Firmé cada registro de seguridad porque Brent no tenía la licencia. Yo era la red de seguridad que lo atrapaba cada vez que caía. Quizás te preguntes por qué me quedé. ¿Por qué dejé que me usaran durante 10 años? Es una pregunta que me hice cada vez que manejaba sola a casa mientras ellos se iban de vacaciones que yo pagaba. La verdad no es simple. Es lo que los psicólogos llaman la trampa de la crueldad normalizada. Mi padre, Edward, no me quebró en un día. Me fue desgastando lentamente, metódicamente, desde que era niña. Me enseñó que el amor era condicional. Me enseñó que mi valor no era inherente. Era funcional. Yo era valiosa solo cuando era útil. Recuerdo cuando tenía 12 años, gané la Feria de Ciencias Estatal. Corrí a casa, rebosante de orgullo, sosteniendo el listón azul. Edward ni siquiera lo miró. Solo señaló a Brent, que estaba llorando por un carrito de juguete roto. Arréglalo, Mia, me dijo. Tu hermano es la estatua. Tú eres el pedestal. Sin ti, él cae. Así que ni se te ocurra moverte. Esa fue la lección. Yo no era el arte. Era la estructura de soporte. No era la estrella. Era la gravedad que evitaba que su mundo se desintegrara. Me entrenaron para ser invisible. Me entrenaron para creer que ser la buena hija significaba prenderme fuego para mantenerlos calientes. Pensaron que ese entrenamiento duraría para siempre. Pensaron que me desvanecería silenciosamente porque eso es lo que hacen los pedestales. Se quedan quietos mientras la estatua recibe la gloria. Pero olvidaron una cosa. Si quitas el pedestal, la estatua no solo se ve menos impresionante. Se estrella contra el suelo y se hace añicos en 1.000.000 de pedazos. Miré mis manos. Estas eran las manos que escribieron el código. Estas eran las manos que aseguraron la seguridad de miles de pacientes. Y estas eran las manos que sostenían la única llave del reino. Mi teléfono vibró en mi regazo. La pantalla se iluminó con una notificación que había recibido cada día durante 3,600 días. Era hora. La vibración contra mi muslo era una sensación que conocía mejor que mi propio latido. 5 de la tarde.
El aviso automatizado diario del servidor central de Aries. Saqué el teléfono. La pantalla brillaba con una simple caja de notificación blanca, apretón de manos biométrico requerido. Administrador nivel 5. Autorizar operaciones diarias. Durante 10 años, había presionado el botón verde de aceptar sin pensar. Lo presioné en la mañana de Navidad mientras mi familia abría regalos sin mí. Lo presioné durante la recepción de la boda de mi mejor amiga mientras me escondía en el baño. Lo presioné mientras tenía gripe, mientras estaba en citas y mientras enterraba a mi abuela. Ese botón era la correa que mantenía al perro de $1.000 millones caminando en línea recta. Edward pensó que me había despojado de mi poder cuando me quitó mi plástica tarjeta de seguridad. Pensó que despedirme significaba que me había ido. Olvidó que no solo había construido una compañía. Había construido un reino de dispositivos médicos clase 3 que requería una monarca licenciada para funcionar. Y acababa de exiliar a la reina. Apoyé mi tableta en el volante. La compañía estaba transmitiendo el evento en vivo para los mercados globales. En la pantalla, Edward se reía, chocando su copa contra la flauta del inversionista principal. Detrás de él, el prototipo del brazo Aries Mark IV estaba interpretando una delicada sonata de piano, sus dedos de titanio moviéndose con gracia fluida. Era una obra maestra de ingeniería. Mi obra maestra. 0 acciones, susurré. Miré mi teléfono. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. El botón verde significaba seguridad. Significaba mantener la paz. Significaba tragar el insulto, irme a casa y esperar que me arrojaran algunas migajas de gratitud después. El botón rojo significaba guerra. No dudé. No temblé. Presioné rechazar. En mi teléfono, un nuevo mensaje parpadeó, autorización denegada. Iniciando protocolo de emergencia. Miré de vuelta a la tableta en la transmisión en vivo. La música de piano se detuvo instantáneamente. El brazo Aries no solo se ralentizó. Se congeló a mitad del golpe, sus dedos rígidos, bloqueados en un rigor protector. El silencio repentino en la sala de juntas fue más fuerte que los aplausos. Edward frunció el ceño, tocando su copa de nuevo, pensando que era una pausa en el programa. Se volvió hacia el prototipo y agitó su mano, esperando que los sensores de movimiento lo captaran. El brazo permaneció muerto. Luego vino el sonido. Un pulso bajo y rítmico comenzó a sonar desde la consola de visualización. Era la alarma obligatoria de la FDA para un dispositivo sin supervisión. Bip. 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 Los inversionistas dejaron de beber. Intercambiaron miradas confundidas. Brent corrió hacia la consola, su rostro pálido. Lo observé presionar frenéticamente la pantalla tratando de eludir el bloqueo. Parecía un niño tratando de volar una nave espacial golpeando el tablero. Un gran banner rojo se desplazó por la pantalla de presentación detrás de ellos, reemplazando el logo de Aries. Era nítido, claro e imposible de ignorar, sistema bloqueado. Operación no autorizada. Supervisor licenciado ausente. Todas las unidades deshabilitadas. La sonrisa de Edward se desvaneció. Giró sobre sus talones. Sus ojos escaneaban la habitación, la multitud, buscando a la única persona que acababa de desechar como basura. Tomé un sorbo de la botella de agua tibia en mi portavasos. El espectáculo apenas comenzaba. El silencio en mi auto fue destrozado por el tono de llamada que había asignado a mi padre. Una sirena estridente y repetitiva. El nombre, Edward, parpadeaba en la pantalla del tablero como una amenaza. Contesté. No dije hola. No tenía que hacerlo. Enciéndelo. Su voz era tan alta que distorsionó el altavoz. Podía escuchar el caos de fondo. Inversionistas gritando, sillas raspando, el bip incesante de la alarma de la FDA. Enciéndelo ahora mismo, Mía. Sé que hiciste esto. Sé que lo manipulaste. Me recliné en mi asiento, viendo la transmisión en vivo en mi tableta. En la pantalla, Brent estaba sudando a través de su traje caro, presionando frenéticamente botones en una consola completamente muerta. No manipulé nada, Edward, dije, mi voz calmada, casi aburrida.
Te dije que solo soy la mecánica. Y como ya no trabajo ahí, no puedo autorizar los protocolos de seguridad. No me vengas con esa basura técnica, gritó. Saboteaste la flota. Plantaste un virus. Te demandaré por todo lo que tienes. Te enterraré tan profundo que nunca trabajarás en esta industria de nuevo. No es un virus, lo corregí. Es una característica. Específicamente, es el mandato de supervisor de 24 horas requerido para dispositivos médicos clase 3. Sin un administrador licenciado que firme biométricamente los registros, el sistema por defecto entra en modo seguro para prevenir lesiones al paciente. No es sabotaje, papá. Es la ley. No me importa la ley, rugió. Tengo inversionistas aquí. Tengo un trato de $1.000 millones sobre la mesa. Arréglalo. Hubo un sonido de forcejeo y luego la voz de mi madre entró en la línea. Estaba llorando. Ese sollozo jadeante y agudo que usaba cada vez que quería manipularme. Mía, por favor, suplicó Cynthia. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel con tu hermano? Esta era su gran noche. Necesita este triunfo. ¿Por qué intentas destruir a esta familia? Cerré los ojos por un segundo. Ahí estaba el giro clásico. Cuando las amenazas no funcionaban, cambiaban a la culpa. No les importaba que Edward acabara de despedirme y borrar mi existencia. Solo les importaba que estuviera arruinando la fiesta. Yo no destruí a la familia, mamá, dije. Ustedes lo hicieron cuando se sentaron ahí y vieron a papá dar el trabajo de mi vida a un adicto al juego. Ustedes eligieron su bando. Te dimos un trabajo, chilló. La máscara se deslizó. Te alimentamos. Te dejamos jugar a científica en ese laboratorio. Y así es como nos pagas. Avergonzándonos. Dame el teléfono. Edward lo arrebató de vuelta. Su respiración era irregular. Escúchame, mocosa desagradecida. Quiero el código de anulación ahora mismo. Dame la contraseña y tal vez no llame a la policía. Miré mi mano de nuevo. El pulgar que había presionado rechazar. No hay contraseña, Edward, dije. Es una llave biométrica. Escanea el patrón vascular único de la huella digital de un ingeniero licenciado. Específicamente, mi huella digital. Entonces regresa aquí, exigió. Entra aquí y desbloquéalo. No puedo hacer eso, dije. ¿Por qué demonios no? Porque me despediste, dije. Y como señalaste tan claramente, las mecánicas no reciben acciones. Así que, a menos que estés planeando firmar el 50% de la compañía en los próximos 5 minutos, mi pulgar se queda conmigo. No puedes hacer esto, tartamudeó, la realidad finalmente golpeándolo. No puedes simplemente irte con las llaves de una compañía de $1.000 millones. Acabo de hacerlo, dije. Buena suerte con los inversionistas, papá. Escuché que odian las sorpresas. Toqué el icono rojo de finalizar llamada en la pantalla. La conexión se cortó. La sirena se detuvo. En la tableta, observé cómo el inversionista principal se levantaba, abotonaba su chaqueta y salía de la habitación. Edward lo persiguió, agarrando su brazo. Desesperado. Patético. Puse el auto en marcha. No iba a casa. Iba a regresar. No para arreglarlo, sino para terminarlo. El contraataque volvía a entrar al vestíbulo de Aries Medtech. El guardia de seguridad, el viejo señor Henderson, no podía mirarme a los ojos. Simplemente me dejó pasar por el torniquete con una mano temblorosa. Tomé el elevador hasta el piso del penthouse. Esperaba abogados. Esperaba una oferta de acuerdo. Esperaba que Edward deslizara un papel sobre la mesa con un número que tuviera demasiados ceros, tratando de recuperar su dignidad. Fui ingenua. Olvidé que cuando acorralas a un narcisista, no negocian. Aniquilan. Las puertas de la sala de juntas estaban abiertas. La atmósfera adentro era pesada, sofocante. Los inversionistas todavía estaban allí, sentados en un tenso silencio. Brent estaba recostado contra la pared, mirando su teléfono, luciendo aburrido. Edward estaba de pie a la cabeza de la mesa.
Ya no estaba sudando. Ya no estaba gritando. Estaba ajustando sus gemelos, luciendo calmado. Demasiado calmado. Estoy aquí, dije, entrando a la habitación. Hablemos de las acciones que me negaron. Edward levantó la vista. No sonrió. Me miró con una actuación de tristeza tan profunda que por un segundo casi me la creí. Lo siento, Mia, dijo suavemente. Realmente no quería que terminara así. ¿Terminara cómo? Así. Asintió hacia la puerta lateral. Se abrió de golpe. 4 hombres con rompevientos irrumpieron. No parecían abogados corporativos. Se movían con la precisión agresiva de las fuerzas del orden. En la parte posterior de sus chaquetas, en letras amarillas grandes, FBI. Mi sangre se congeló. Mi avance, ladró el agente principal, cruzando la habitación en 3 zancadas. Manos donde pueda verlas. ¿Qué es esto?, pregunté, retrocediendo. No hice nada. Tenemos una declaración jurada del CEO de Aries Metech alegando espionaje corporativo, fraude electrónico y el despliegue de ransomware malicioso, dijo el agente. Agarró mi muñeca, girándome. Miré a Edward. Estaba sacudiendo la cabeza, interpretando el papel del padre devastado a la perfección. Sostenía una gruesa carpeta manila. Ella manipuló el sistema, le dijo Edward a los agentes, su voz temblando con emoción falsa. Tenemos los registros. Plantó un virus para tomar a la compañía como rehén. Exigió el 50% de las acciones para desbloquearlo. Es extorsión. El acero frío de las esposas hizo clic alrededor de mis muñecas. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Me quedé ahí, físicamente restringida, mientras las personas a las que había servido durante una década miraban. El inversionista principal me miró con puro disgusto. Para ellos, ya no era la arquitecta. Era solo una ex empleada amargada e inestable tratando de quemar el edificio. No planté un virus, dije, mi voz temblando a pesar de mis mejores esfuerzos. Es un protocolo de seguridad. Revisen el código. Guárdalo para el juez, dijo el agente, apretando las esposas. Brent se despegó de la pared. Caminó hacia mí, sonriendo. Se inclinó cerca. Tan cerca que podía oler el whisky caro en su aliento. Te lo dije, hermana, susurró. Papá siempre está un paso adelante. ¿Crees que puedes robar mi compañía? Disfruta la prisión. Mi madre, Cynthia, estaba sentada en la esquina. Ya no estaba llorando. Estaba mirando el piso, rehusándose a presenciar el monstruo que habían creado. Edward, dije, mirando directamente a mi padre. Sabes que esto es una mentira. Sabes que no lo manipulé. Tratamos de ayudarte, Mia, dijo Edward en voz alta, actuando para los agentes. Te dimos un trabajo. Te dimos un propósito. Y nos traicionaste. El agente me empujó hacia adelante. Vamos. Mientras me marchaban hacia la puerta, mi mente corría. Habían planeado esto. Sabían que no podían vencerme técnicamente, así que decidieron enterrarme legalmente. Me incriminaron. Convirtieron mis propias medidas de seguridad en un arma. Miré los prototipos, todavía congelados, todavía parpadeando en rojo. Edward pensó que arrestarme resolvía su problema. Pensó que si yo estaba en una celda, podía forzarme a entregar las llaves. No se dio cuenta de que al ponerme las esposas, no solo me había incriminado. Acababa de caminar directamente hacia una trampa federal que ni siquiera sabía que existía. La verdad sale a la luz. El agente me leyó mis derechos, pero mantuve mis ojos en el mensaje parpadeante detrás de Edward. Bloqueo del sistema. Protocolo FDA 21-CFR11. Edward brillaba de victoria. Había tomado mi trabajo, me había borrado de la compañía, y ahora planeaba encarcelarme para terminar el trabajo. Pero olvidó al inversionista principal. Espere, dijo el inversionista, señalando la pantalla. Ese código de error no es un virus. Es cumplimiento federal. Busque 21 CFR parte 11. Cuando el agente verificó, la verdad se desplegó rápidamente. Removerme a mí, la única supervisora regulatoria licenciada,
cerró la instalación por ley y expuso a la compañía por operar ilegalmente, un delito grave. Le dije que revisara los registros. No eran hackeos. Eran mis auditorías de seguridad. Y detrás de ellos estaba el verdadero escándalo, Brent anulando límites y falsificando datos para impulsar el precio de las acciones. Por eso me despidieron. El inversionista vio la evidencia y explotó. Una inversión de $1.000 millones se había construido sobre fraude. Momentos después, las esposas salieron de mis muñecas y se cerraron en las de Edward y Brent. El nuevo comienzo 3 meses después, Aries Medtech había desaparecido. Incautada, liquidada, en bancarrota. Brent se declaró culpable y fue a prisión. Mi madre abandonó el barco y suplicó por dinero. La ignoré. Regresé solo para comprar equipo para mi nueva firma. Edward estaba ahí, libre bajo fianza, gritándole a los empleados de mudanzas que vaciaban su oficina. Y finalmente me golpeó. Su poder nunca había sido real. Solo era dinero y volumen. Sin efectivo, no era nadie. Intentó darme órdenes una última vez. Me alejé. Afuera, la luz del sol golpeó mi rostro mientras desbloqueaba los servidores para mi nuevo negocio. Mi nombre. Mi licencia. Mi futuro. A veces, la única manera de avanzar es dejar que el sistema equivocado colapse y construir tu propio camino.